Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por el señor Roberto Juvenal Paredes Parizaca y mi persona, Claudia Chile Herrera, le vamos a hablar acerca del tema Congreso y Crimen Organizado. Bueno, les voy a dar una pequeña resumen. Dice que en el Perú del 2025 el Congreso está inmerso en una crisis política que refleja la fragilidad institucional y la corrupción estructural. El Parlamento, desacreditado por la ciudadanía y vinculado en crimen organizado, se ha convertido en un refugio para intereses ilegales que afectan la legitimidad política y la democracia. La corrupción no es un fenómeno aislado, sino un patrón cultural que ha permeado diversas esferas del Estado, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. Los congresistas investigados por delitos graves se mantienen en el poder utilizando las leyes para proteger sus intereses y desatendiendo el bienestar del pueblo. Los partidos políticos han perdido su función de representar a los ciudadanos, convirtiéndose en maquinarias para negociar favores ilegales. Este problema no es coyuntural, sino estructural, y pone en riesgo el futuro democrático del país, ya que la captura del Congreso por el crimen organizado obstaculiza las reformas necesarias y fomenta la impunidad. El sistema político peruano enfrenta un deterioro irreversible si no se abordan estas dinámicas de corrupción. Entonces, en resumen, se podría decir que este trabajo tiene como objetivo analizar de manera crítica la relevancia entre el Congreso peruano de este año 2025 y el crimen organizado, y cómo esta alianza impacta negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. No se trata solo de descubrir hechos, sino de cuestionar la legitimidad de un parlamento que debería representar al pueblo, pero actúa como escudo para intereses ilegales. El análisis se basa en teorías filosóficas y jurídicas, como las de Pareto, Nozick, Rawls y Sen, para entender y evaluar la situación buscando criterios de justicia económica y política. El informe utiliza conceptos como el óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia de Massin de Rawls en la teoría de las capacidades de Sen para abordar la crisis estructural del Estado peruano. Desarrollo del caso y análisis teórico. Contexto de la organización. El Congreso peruano en el año 2025 está marcado por su vinculación con el crimen organizado, lo que afecta gravemente la democracia, el Estado de Derecho y la confianza ciudadana. En lugar de representar al pueblo, el Parlamento ha sido captado por mafias que protegen intereses ilícitos, debilitando la capacidad del Estado para garantizar justicia e igualdad. Esta crisis no solo es política, sino también económica, ya que favorece economías ilegales y aumenta la desigualdad. La captura del Congreso por el crimen organizado amenaza la soberanía del país, convirtiendo la ley en un instrumento de impunidad y destruyendo el tejido democrático. Sin una transformación radical, el Estado peruano se hundirá en un espiral de ilegalidad. Según la teoría de Pareto aplicado a este caso, la teoría del óptimo de Pareto se utiliza para analizar la relación entre el Congreso peruano y el crimen organizado, mostrando cómo las decisiones políticas benefician a grupos vinculados a economías ilegales, mientras que la mayoría de la sociedad sufre las consecuencias. En lugar de mejorar el bienestar colectivo, el Congreso actúa para maximizar beneficios para redes de poder, generando una eficacia criminal que perjudica a la población con violencia, inseguridad y desigualdad. La falta de mejoras sociales alimenta el reclutamiento de personas por organizaciones criminales y el Congreso, en lugar de reducir la pobreza, mantiene condiciones que favorecen a las mafias. El óptimo de Pareto, mal aplicado, legitima desigualdades al beneficiar a unos pocos a costa del deterioro generalizado, destruyendo la noción de justicia social y creando un círculo de ineficiencia donde las redes criminales ejercen poder de Pareto. Ahora, viendo desde el punto de vista del liberalismo de Nozick aplicado a este caso, el liberalismo de Nozick
que defiende un Estado mínimo encargado solo de proteger los derechos individuales, entra en conflicto con la realidad del Congreso peruano de este año, donde la captura por parte del crimen organizado impide que se protejan las libertades y derechos de los ciudadanos. En lugar de garantizar la seguridad y la justicia, el Congreso facilita la expansión de las mafias y actúa como un cómplice. Esto crea una contradicción, ya que el Estado, en lugar de cumplir su rol protector, se convierte en un refugio para los intereses ilegales. La democracia y el principio de igualdad ante la ley se erosionan y la libertad real queda secuestrada por la influencia de las mafias de la política. La situación refleja un fracaso del modelo político donde el Congreso ha dejado de ser un garante de derechos y se ha convertido en un instrumento de injusticia. El liberalismo de Nozick no puede aplicarse en un contexto donde el Estado está colonizado por bandas criminales. La única solución es recuperar un Congreso que proteja los derechos fundamentales, ya que mientras persista la captura del poder por las mafias, las libertades seguirán siendo solo un discurso vacío. Ahora bien, sobre la estrategia de Maximin de Rals aplicado al caso, revela la gravedad de la situación del Congreso peruano en el 2025, ya que las decisiones legislativas benefician a las élites y redes criminales, mientras los sectores más vulnerables son ignorados. Las desigualdades sociales se han agudizado, protegiendo a las mafias y permitiendo el control de territorios, dejando a las comunidades pobres y atrapadas en economías ilícitas. La justicia se ha vuelto selectiva, afectando principalmente a los más desfavorecidos, mientras los legisladores involucrados en delitos quedan impunes. Esto demuestra que el Congreso no cumple con su rol democrático, perpetuando la desigualdad. Para corregir todo esto, se requieren reformas que prioricen la equidad y aseguren que las decisiones beneficien a los más pobres, evitando que el dinero ilícito financie la política. Sin estos cambios, la justicia distributiva de Rawls no será más que un discurso vacío. Teoría de las capacidades de Amartya Sen y calidad de vida. La teoría de las capacidades de Amartya Sen sostiene que la justicia se mide por las oportunidades reales de las personas para desarrollarse, no solo por la distribución de recursos. En el Perú del 2025, la captura del Congreso por el crimen organizado limita las libertades de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, al concentrar los beneficios en grupos ilegales. La corrupción y la falta de reformas estructurales impiden mejorar la calidad de vida de las mayorías, que enfrentan la pobreza e inseguridad. Para mejorar toda esta situación sería necesario un diseño institucional basado en la teoría de Sen. Pero mientras el Congreso siga controlado por el crimen, las reformas no serán posibles. Propuesta de política y economía en el Perú. La propuesta para enfrentar la infiltración del crimen organizado en el Perú, el Congreso peruano, debe ser clara y muy efectiva. Se sugiere eliminar la inmunidad parlamentaria, que permite a congresistas investigados por delitos graves a evadir la justicia, limitándolos solo al ejercicio legislativo. Además, se propone crear una jurisdicción especializada para investigar delitos vinculados al crimen organizado y la política, con jueces y fiscales independientes. También es necesario reformar el sistema de financiamiento de partidos, estableciendo auditorías constantes y sancionando a los partidos que reciban dinero ilegal. En el ámbito económico, se debe combinar la represión de economías ilegales con políticas de inclusión para las comunidades que dependen de ellas. Solo con estas reformas estructurales y control estrictos se podrá debilitar la influencia del crimen en la política. En las conclusiones sobre el Congreso peruano y su vínculo con el crimen organizado revelan una crisis estructural en la democracia del país. El Congreso ha sido tomado por redes ilícitas que protegen sus intereses,
lo que genera una distribución desigual de privilegios. Teorías como autores como Pareto, Nossi, Rans y Sen muestran que la política peruana ya no busca un bien común, sino que favorece a grupos vinculados a crimen, mientras las mayorías sufren. El Estado ha fallado en proteger los derechos de los ciudadanos, permitiendo violencia e impunidad. La corrupción institucional profundiza la desigualdad y empeora la calidad de vida. Para solucionar esta situación, es necesario implementar reformas jurídicas profundas, controlar el financiamiento político y adoptar políticas redistributivas. Sin estos cambios estructurales, el Perú seguirá atrapado en un ciclo de impunidad y exclusión, amenazado, amenazando su futuro democrático. En las recomendaciones, para mejorar la situación en el Perú, debe incluirse: uno, reformar la inmunidad parlamentaria y financiamiento político. Eliminar la inmunidad parlamentaria para evitar la impunidad y auditar estrictamente el financiamiento de partidos, sancionando a aquellos que reciban fondos ilegales. Dos, fortalecer la investigación e inteligencia del Estado. Crear unidades especializadas para combatir el crimen organizado, asegurando su autonomía para actuar sin inferencias políticas. Y tres, implementar una política económica distributiva. Invertir en educación, salud, en el empleo y digno en comunidades vulnerables para reducir así su dependencia en crimen organizado y debilitar su poder. Bueno, docente, esta ha sido nuestra exposición. Esta es un poco de nuestra bibliografía que hemos utilizado para realizar nuestro trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.